La cartera de Energía y Minas declaró situación de energía al Sistema Nacional de Generación de Energía Eléctrica derivado al fenómeno del Niño, que incide en la baja de la disponibilidad de generación hidroeléctrica que afecta la logística del suministro de combustible para la producción de electricidad. Para esto se debe de evitar en lo posible o minimizar el vertimiento de las plantas hidroeléctricas y supervisar el abastecimiento de combustible de todas las centrales generadoras térmicas al inicio y final del periodo de situación de emergencia, con el fin de evitar racionamientos de energía eléctrica. Tal vez eso es un tema muy técnico, pero debo decirles que se aprobó lo que le llaman un mecanismo para convocar a la reserva fría. Recién se aprobó ese nuevo mecanismo que, de acuerdo a la reglamentación, estará plenamente vigente el año entrante, y eso pues permitirá, ya sin necesidad de declarar crisis de emergencia, poder tener esa flexibilidad en el despacho económico y programar compras de combustible adicionales cuando así se requieran. Por otro lado, las previsiones son las que se venían implementando. Creo yo que tendremos que acelerar más el tema de las próximas licitaciones de compra de energía para el sistema interconectado nacional, para poder efectivamente tener un equipamiento en tiempo para el mediano y largo plazo. Algunas otras medidas, pues también tratar de con los vecinos, tratar de ver si hay posibles suministros para importación de energía eléctrica. Pensamos que solamente México podría darnos un suministro adicional y estamos en eso. Semanalmente, tras la vigencia del acuerdo, la Comisión Nacional de Energía deberá de informar al Ministerio de Energía y Minas del detalle de verificaciones y fiscalizaciones realizadas a las acciones que desarrolle el administrador del mercado mayorista, informando hallazgos y las acciones correctivas tomadas. Se ha emitido entonces esta alerta por el Sistema Eléctrico Nacional. Y es que todo esto también, según se indica, también puede ser como consecuencia del fenómeno del Niño, un fenómeno en el que estamos en este momento bajo ese efecto que se caracteriza por la ausencia de lluvias. Sabemos entonces que esta situación puede ir afectando incluso durante los próximos meses. Veremos cómo está el desarrollo también que puede pasar ya en los próximos meses, septiembre, octubre, por ejemplo. Pero de momento esta sequía que se está registrando pues ya ha tenido algunas repercusiones, y este es el llamado que se hace a que seamos precavidos también con el uso que le hagamos a la energía eléctrica, para de esta manera tratar de controlar la situación. Las autoridades, pues Fernando, deberán de también establecer las medidas necesarias, las estrategias necesarias para poder pues dar una solución a esta situación. Imagínate, la energía eléctrica es algo que utilizamos todos los días. Totalmente, Sandy. Mira, un país que tiene falencias en su desarrollo de energía eléctrica es un país que no va a avanzar. Claro. No hay un solo sector de la economía guatemalteca que no dependa del subsector de energía eléctrica. Entonces, tenemos que entender que cuando el fenómeno del Niño, que se traduce en sequía, fenómeno de la Niña, es cuando hay aumento de lluvia, exceso de lluvia, ¿verdad? Entonces, en este año, pues ya se ha dado a conocer por parte de las autoridades del monitoreo de este esquema a nivel del clima, es decir, el INSIBUME, que el fenómeno del Niño pues está ya afectando con estos calores que ya se sienten. Creo que usted, amigo y amiga televidente, hoy a mediodía estaba, al igual que Sandy y que su servidor, muriéndose del calor. Y todo esto son elementos que va afectando el desarrollo de nuestra matriz energética, específicamente cuando hablamos del embalse de Chixoy. Tiene que tener una cota, así es como se dice, cota, es decir, una medida que realmente, si baja de esa cota, de esa medida de cantidad de metros cúbicos de agua que están dentro del embalse, ya podemos tener una afectación en la producción de energía eléctrica desde la perspectiva de la cantidad del porcentaje que a nivel de las hidroeléctricas se maneja en Guatemala. Fíjate que cuando hablamos del subsector de energía eléctrica tenemos que tomar en consideración que están conformados por
el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y el administrador del mercado mayorista, AMM. Entonces, como tú bien lo dijiste, tienen que tener una comunicación permanente estas tres instituciones para pues coordinar la estrategia de cómo realmente se va a manejar esta circunstancia, esta situación que se está dando a conocer por parte justamente de las autoridades. A nivel del subsector, pues normalmente la vocería la lleva el Ministerio de Energía y Minas y se da a conocer entonces que realmente el declarar en un estado de prevención que puede llegar a ser ya un estado de emergencia, el tema del subsector de energía eléctrica a nivel del país tiene que obligarnos a los guatemaltecos a tener mucha responsabilidad y mucha madurez en cómo manejamos nuestro consumo de energía eléctrica, no solo en oficinas, sino en casa también. Entonces, elementos o circunstancias tan simples como si hay bombillos dentro de nuestra casa que están encendidos sin necesidad, Sandy, desconectarlos. Sí. Está el famoso consumo hormiga. ¿Sabes cuál es ese? Es el consumo que tú tienes conectado tu microondas o tienes conectada tu televisión o tu equipo de sonido, no lo estás usando y tú piensas que ahí no hay consumo, pero le ves una lucecita roja y dice stand-by. Significa que no se está usando, pero está consumiendo pues esa traducción de kilobytes hora, que cuando te llega el recibo a tu casa te das cuenta de el susto, ¿verdad? Pero si no consumo mucho, pero sí todo está conectado, consumiendo permanentemente energía eléctrica. Así hay que tomar y adaptar también nosotros en el hogar esas medidas para poder ahorrar y también que esto se traduce en cuánto vamos a pagar, ¿no? Sí, no, totalmente, claro. Y pues también apoyamos en que se pueda atender esta emergencia que se ha planteado por las autoridades. Vamos a ir con unos datos en seguimiento a este análisis. Porque, bueno, la emergencia por el niño que estará vigente hasta el 31 de mayo, que es un fenómeno que está causando un impacto en toda la región, de hecho. El niño ha disminuido los niveles de la represa del Canal de Panamá, retrasando el transporte de combustibles hacia Guatemala. Además, la sequía ha reducido la disponibilidad de agua para hidroeléctricas, afectando la generación de energía. A pesar de la sequía, la demanda de electricidad ha aumentado, causando más tensión en el sistema productor de energía. Y según las autoridades, si los problemas crecieran, el suministro para los hogares sería el último en ser afectados. Aún así, se recomienda que se haga un manejo adecuado y también un manejo responsable de la energía eléctrica. Ya Fernando nos compartía algunas de las medidas que podemos ir adoptando y pues recordemos, yo creo que el tema de las luces que están encendidas innecesariamente es algo que vemos constantemente y creo que podemos ir agarrando también hábitos, prácticas en nuestro hogar de ver de qué manera también podemos ir ahorrando nosotros energía eléctrica y contribuyendo entonces de esta forma, porque es de verdad grave esta situación. Totalmente. Es un tema de alerta que se emite, pero que si no tomamos conciencia, de verdad esto se puede salir de control. Imagínense, ¿qué hacemos nosotros sin la energía eléctrica? Fíjate que el subsector de energía eléctrica es un tema fabuloso, interesantísimo en el país y no solo en Guatemala, en todo el mundo. Para más o menos poder explicar en qué consiste la matriz de energía eléctrica en Guatemala, significa esa subdivisión de distintos tipos de combustibles y de forma de captación de energía para poder entregarle a cada ciudadano, a cada persona, guatemalteco y guatemalteca en su hogar, en sus oficinas, en sus industrias, pues ese encender el switch y que encienda tu bombillo. Fíjate que la matriz energética en Guatemala se distribuye de la siguiente forma. La interconexión que tiene Guatemala con México, que tiene un porcentaje más o menos del 13% de la matriz, también se utiliza búnker, se utiliza diésel, carbón, gas natural, también biogás, también la energía solar, es decir, todos esos paneles solares que captan esa energía fotovoltaica, tienen un porcentaje muy interesante a nivel de lo que se utiliza en toda la República. También la energía eólica, que es la que se produce a través del viento. Tenemos también biomasa. ¿Cuál es la biomasa? Hemos escuchado que en Escuintla están todos los ingenios, queman
la caña, ¿verdad? Y eso es lo que produce esa biomasa que alimenta la matriz energética y por supuesto las hidroeléctricas. Chixoy es el ejemplo, ¿verdad? Los esclavos. Entonces te das cuenta que allí se acumula el montón de agua. Son embalses gigantescos, unas maravillas de la ingeniería guatemalteca construidas aquí en nuestro país y que naturalmente alimentan todos los días, Sandy, la matriz energética sobre la cual nosotros tenemos la disponibilidad pues, de poder tener luz, de poder tener ese servicio en el lugar donde nos encontremos. Entonces también está la energía geotérmica, ¿verdad? Esa energía que se produce a través de lo que está en nuestra tierra. Por ejemplo, los volcanes producen esa cantidad increíble y gigantesca de energía que empresas en Guatemala pues logran captarla y se entrega a la matriz que pues nos alimenta todos los días en el país. Así que es interesantísimo y hoy hay que tener mucho cuidado porque realmente estamos viviendo una época de sequía que puede llegar, como tú bien lo explicabas, a afectarnos y tener apagones, poder tener algún tipo de racionamiento, que esperemos no llegue a eso, pero tenemos que tener la responsabilidad de saber que si hay pues, un foco, un enchufe, hay demasiado utensilio en nuestra casa que no necesita estar enchufado las 24 horas, pues desconectémoslo y nos vamos a dar cuenta que a fin de mes podemos realmente tener una baja muy considerable en eso que pagamos a través del recibo de la energía eléctrica que recibimos todos en nuestros hogares. Es un gane-gane al final, nuestra economía y también pues el servicio que se pueda seguir garantizando para que pues también el país vaya avanzando, ¿no? Porque creo que fuente de desarrollo también la energía es vital, ¿no? Que hogar y no digamos comercio, empresa, sector productivo del país necesita de energía eléctrica para poder funcionar y para poder entonces brindar los diferentes servicios y actividades que se llevan a cabo. Entonces es una emergencia que nos tiene que hacer recapacitar a nosotros, saber qué nosotros podemos hacer para poder contribuir ante esta emergencia también, porque aunque se diga, pero ¿qué puedo hacer yo? Muy poco, imagínense, de poquito en poquito que cada uno hagamos. Creo que también podemos de esta manera pues contribuir y marcar también ese apoyo a esta emergencia que se está lanzando. Por algo también las autoridades dan a conocer esta situación y no se dice, bueno, no es algo de que inmediatamente va a pasar, pero si seguimos así, podemos tener repercusiones. Totalmente. Mira, y en Guatemala, pues realmente estas instituciones son muy eficientes en su trabajo. Una de ellas es el AMM, el administrador del mercado mayorista. Dentro de sus funciones está justamente prever. Va 2 pasos adelante. Y cuando te hablo de 2 pasos adelante es porque ellos tienen ya incluso una planificación a días hacia adelante de que no se vaya a generar ningún tipo de inconveniente en cuanto a faltante en toda la República de Guatemala de la necesaria utilización de la energía eléctrica en los hogares, en la industria y por supuesto en cualquiera de los rincones de nuestro país donde se necesite. Hoy por hoy, más o menos el país ronda entre el 90-91% del abastecimiento de energía eléctrica de todo el territorio nacional. Incluso creo que tú recordarás en algunas de las entrevistas que teníamos en la época de debates que se hablaba de lograr llegar al 100% del territorio. Sin embargo, pues aquí el trabajo de la AMM, de la CNE, que es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, el Ministerio de Energía y Minas, el INDE, todos estos espacios gubernamentales y privados entran con una sintonía casi perfecta para que realmente no vayamos a tener este tipo de inconvenientes de falta de ese servicio tan elemental para el desarrollo de nuestro país. Un país realmente que no llega a tener la suficiente capacidad de abastecerse de energía eléctrica puede verse en una problemática severa. Te estoy hablando que un país sin energía eléctrica literalmente retrocedería por lo menos un siglo si eso llegara a acontecer. Entonces hay que ser muy cuidadosos y como tú bien lo dijiste, me encantó cómo lo planteaste. El granito de arena que pone cada persona. Cuando tú sumas esos granitos de arena, te das cuenta que puedes mover una montaña completa de intenciones de poder pues coadyuvar
a que pues no vaya a surgir una emergencia en donde pues haya sectores del país que se vean afectados. Tanto el espacio de la generación, de la transmisión, distribución, comercialización y por supuesto el mercado mayorista deben estar permanentemente con esa acuciosidad de establecer que ningún inconveniente se vaya a generar dentro del subsector de energía eléctrica. Y recordemos entonces, hasta mayo podemos estar bajo pues este fenómeno del niño, Así entonces hay que tomar en cuenta esta situación para poder hacer algo y también estar alertas, ¿no?, sobre lo que vaya pasando. Las autoridades pues están garantizando que se tenga el suministro en todos los hogares, pero también nosotros tenemos que contribuir, ya lo hemos indicado cómo, así que hacer la diferencia también en nuestros hogares. Vamos a ir a una pausa, regresamos hablando acerca de acercamientos entre Guatemala y Estados Unidos con temas de inversiones, ya volvemos.